Sí, espero que sí se oiga. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que asistí esta tarde. Muchas gracias a los miembros de la Junta Oficiales que nos acompañan aquí en primera fila y sobre todo el agradecimiento a Paz Enrique por prestarse a dar esta conferencia y a Ángel Cajigas, compañero de la universidad, que va a hacer la presentación. Bueno, este es el primer acto de 2025, se puede decir una apertura de curso este año. Hemos abierto el curso un poquito antes, nosotros lo solemos abrir un poquito después, pero tenía dificultades para la semana que viene y por eso pues lo hemos adelantado, ya está, y empezamos más y así nos da tiempo a hacer más cosas a lo largo del año. Bueno, Paz, no vieja conocida, antigua conocida y amiga de la Económica, ella es socia de la Económica y es una colaboradora habitual de la casa, lo cual yo quiero poner de manifiesto y contárselo a ustedes muy escuetamente. Hace ya unos años hubo otra conferencia que no estaba yo en el medio, estaba don Ramón Carrasco y ellos estaban cambiados. El conferenciante era Ángel Cajigas y la presentadora Paz Enrique. Al cabo de los años os habéis cambiado los papeles, pero bueno, es bonito que sigamos haciendo cosas y colaborando. Ella también ha impartido cursos de una cosa que no sé lo que es, pero bueno, mindfulness. Sí. Mindfulness. Bueno, pues, hicimos meditación aquí. Meditación. Bueno, hizo 3 sesiones y lo más reciente fue entre la primera ola de la pandemia y la segunda, en septiembre de 2020, que presentó a Lola Poveda en una conferencia sobre telar de Chardin. Hablamos las dos sobre telar de Chardin, efectivamente. Bueno, yo ya está. Hay una frase en los correos que hemos intercambiado que me ha resultado muy llamativa, un correo que escribía Paz, y os voy a leer la frase. Dice: el Antiguo Testamento es no solo un libro sagrado, sino una fuente inagotable de simbolismo que puede ayudar a entendernos a nosotros mismos, sobre todo si aplicamos la mirada de la psicología profunda, capaz de iluminar y dar sentido a tantos episodios bíblicos inexplicables. Me ha parecido encantadora la frase y por eso, con tu permiso, la he reproducido aquí sin quitarte la autoría. Bueno, sin más, voy a pasar la palabra a Ángel Cajigas, que va a hacer la presentación, después nosotros nos bajamos y te dejamos que nos metas en la psicología profunda, que seguro que vamos a aprender algo. Los juristas, los economistas, los ingenieros y los militares y los que no somos psicólogos, seguro que lo vamos a aprender. Pues Ángel, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quería hacer era agradecer la invitación de Paz Enríquez, porque la conozco ya hace mucho tiempo y además me hacía mucha ilusión. También por esto de rotar, ¿no?, de intercambiar los papeles. En esta ocasión me han degradado un poco, ahora soy presentador, pero estoy muy contento, es maravilloso. Dar también las gracias por la amable acogida a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, personificada aquí en Antonio Martín Mesa, mi compañero. Y también darle las gracias a ustedes, porque sin público todo esto no tiene ningún sentido, con lo cual muchísimas gracias por venir en esta tarde de enero un poquito fresquita. Yo he trabajado mucho en cuestiones de tipo histórico, en historia de la psicología o en historia del cine o en historia del arte, con lo cual se me ha quedado ese tic de historiador, ¿no? Y al presentar cualquier cosa, pues recurro a él. En este caso, para presentar a Paz, pues recurro a nuestra historia en común, que es una historia de hace ya algo más de 20 años. Y además inició con unas condiciones que son importantes, que son relevantes, son curiosas. Yo la conocí cuando ella empezó a estudiar psicología, hace algo más de 20 años. Yo le daba clase, era su profesor de Historia de la Psicología en primer curso, y ella arrancaba sus estudios, arrancaba primero de Psicología. Y va a ser una alumna desde el primer momento que va a sobresalir por varias razones muy distintas, pero voy a comentar solamente 2. Una de ellas tiene que ver con sus enormes ganas de saber, ¿no?, una especie de ansia brutal de conocimiento. Siempre estaba pidiendo más textos o interviniendo en clase, hablando, preguntando, es decir,
ese entusiasmo no es muy habitual. Cuando uno lleva muchos años dando clase, Antonio o Cristina, es decir, hay más compañeros aquí en la sala, nos damos cuenta de que entre el copel de alumnos que te encuentras en un aula hay muy poquitos que realmente estén interesados por la materia, el grueso no lo está, lamentablemente, pero ella sí lo estaba, ¿no? Y esa necesidad de conocimiento era enorme. Cuando tú te encuentras a un alumno, a una alumna que tiene esas ganas de saber, es maravilloso, ¿no? Para el profesor es como una especie de ese grial al que todos anhelamos, ¿no? Rápidamente lo captamos porque es maravillosa esa relación. Y luego había otro elemento que era muy evidente y que también es importante, que tenía que ver con la edad. Paz era unos 20 o 20 y tantos años mayor que el resto de los alumnos, y eso tiene un peso, eso es diferente. Ella tenía ya un bagaje anterior y eso es muy importante a la hora de empezar cualquier estudio, pero lo que a mí me resultaba más relevante de eso era la valentía. Porque en una edad en la que la mayoría lo que estamos haciendo ya es cerrar líneas, cerrar negociados, ya nos vamos quedando con lo imprescindible, vas eliminando cosas, de repente ella cerró la línea que iba manejando hasta ese momento y empezó una absolutamente nueva. Ella tenía ya una carrera de varias décadas como abogada, tenía una carrera, tenía un prestigio, tenía un trabajo y de repente decide romper eso, dejarlo a un lado y empezar algo radicalmente diferente, la psicología. Hay que ser muy valiente para hacer eso. Si tuviera que definirla, probablemente, yo no la conozco mucho, no tenemos una relación personal tan cercana, pero si tuviera que definirla, probablemente cogería esos dos elementos. Por un lado el entusiasmo y por el otro la valentía. Cuando tenemos que definir lo que ella empieza a hacer en psicología o con lo que ella se encuentra, claro, en los estudios de psicología, si simplificamos mucho, hay dos corrientes básicamente, ¿no? Una corriente de psicología que es la psicología cognitivo-conductual y otra que sería la psicología más dinámica, podríamos decir, o psicología profunda, bueno, tendría varios nombres. En la psicología cognitivo-conductual es una psicología muy objetiva, va a los datos puramente conductuales, a todo lo que se puede medir, también a los datos de conciencia, pero siempre a través del experimento, a través de lo medible, ¿no? Y la psicología dinámica, en cambio, lo que va a hacer es apostar por otro tipo de elementos más comprensivos, elementos que tienen que ver con lo emocional, elementos que tienen que ver con lo inconsciente, ¿no? Elementos que están en la trastienda, pero sin los cuales no entendemos para nada al ser humano. La psicología cognitivo-conductual es mucho más mecánica, digamos, más mecanicista, más simple, proviene de la línea del empirismo, del positivismo, mientras que las psicologías dinámicas o psicologías profundas, que provienen de la época del romanticismo, bueno, habría mucho que hablar ahí, pero tienen mucho más que ver con esos elementos inconscientes que nos permiten entender al ser humano, bueno, con mucha mayor profundidad. En el panorama de la psicología académica, de la psicología que se hace en las universidades, en España, porque fuera de España es muy distinto, pero en España, dentro de la universidad, la psicología cognitivo-conductual tiene muchísimo más peso, mucho más peso. Pero a Paz la que le interesó era la otra, la que habitualmente tiene menos peso, tiene menos éxito, es más complicada de estudiar. Esa es la que le interesó. También ahí encontrábamos esos elementos de valentía o de entusiasmo a los que me refería hace un poquito. Ella va a apostar por esa corriente minoritaria, digamos, y se va a formar ahí. Se va a formar en un recorrido que tiene que ver con el psicoanálisis, que tiene que ver con las escuelas de la Gestalt, y que va a acabar en un autor como Carl Gustav Jung, que es un autor que a su vez también sufrió su recorrido, ¿no? Sufrió su evolución. Él va a empezar dentro del psicoanálisis freudiano, pero acabará generando una línea propia que se llamó psicología analítica y que va a estar muy preocupado Jung en su momento por entender el proceso de individuación, es decir, el proceso de crecimiento personal. Eso lo va a llevar a la terapia y él va a trabajar mucho en ese ámbito, en el análisis de los sueños. Pero Jung no se va a quedar ahí. A Jung le va a interesar también muchísimo la investigación en la cultura, el análisis de la cultura, los estudios transculturales, diríamos hoy en día, y va a lanzarse a trabajar en cuestiones que tienen que ver con el mito, que tienen que ver con la literatura, que tienen que ver con el arte y sobre todo que tienen que ver con cómo funcionan los procesos creativos en la mente del ser humano. Además de todas estas cuestiones, él elaboró varios conceptos y hay uno que a mí siempre me ha resultado muy curioso, muy interesante, muy peculiar.
y es un concepto que él denomina sincronicidad. Muchos autores lo han trabajado, por ejemplo, en la misma época los surrealistas hablaban también de eso, pero lo llamaban azar necesario o azar absoluto. Y esa sincronicidad o ese azar necesario de los surrealistas tienen que ver con que ellos pensaban, Jung pensaba, que todos los acontecimientos que le suceden a un sujeto, a un ser humano, y que creemos que son casuales, que son coincidencias, que no tienen mayor importancia, en realidad él creía que sí estaban organizados, coordinados de alguna manera. Es decir, que había una necesariedad en ellos, que eran necesarios, que estaban determinados, que no eran casualidades. En las filosofías orientales, por ejemplo, se habla de los hilos rojos, ¿no? que enlazan a todas las personas con las que convivimos a lo largo de nuestra existencia. Al final, Jung lo que plantea es que no hay nada casual en nuestras vidas, sino que todo tiene una razón, que si escarbamos vamos a encontrar esa razón en todas las casualidades que nos rodean. Si nos vamos a la famosa película de Cuerda, pues Jung diría que no hay nada, que todo es necesario. Cuando Paz me invitó a presentar esta conferencia, sucedió una cosa que tiene que ver con esta sincronicidad, que es una especie de anécdota. Ella me planteó que iba a trabajar, que estaba trabajando en Jung y que iba a dar esta conferencia y que versaba sobre el episodio bíblico de la lucha de Jacob contra el ángel. Y curiosamente en esos días yo estaba dando clase, como hoy, clase de arte contemporáneo, y me tocaba hablar de Gauguin, el famoso pintor francés. Y él en su época simbolista, más bien al principio de su carrera, en esa época simbolista había pintado un cuadro de su época bretona, además, que es ese cuadro que tienen aquí en la pantalla, y es el cuadro que me mandó Paz en un primer momento. Es un cuadro que además está muy influido por la pintura japonesa, que en aquel momento estaba muy de moda en París, 1880, 1890. Hay un tronco de árbol, ¿no? que divide el cuadro en una parte inferior y superior. En la parte inferior hay varias mujeres bretonas que han salido de misa. El título del cuadro, el título original es Visión tras el sermón. Están rezando y lo que están viendo en el otro lado de la escena, es decir, al otro lado de ese muro que es el tronco, es en esa visión bíblica de Jacob luchando contra el ángel. Es como si el lado izquierdo inferior fuese el lado terrenal, el lado superior es el lado que tiene que ver con lo divino. Yo en ese momento estaba hablando de este cuadro. Eso es una sincronicidad, diría Jung. Justo estábamos hablando en clase de Jacob contra el ángel, de este cuadro, de Visión tras el sermón, y en ese momento llama a ella para invitarme a presentarle una conferencia que versa sobre este cuadro. Jung se hubiera quedado, entusiasmado con esto. Y no voy a decir muchísimo más, solamente que Paz, aparte de haber hecho toda esta carrera tan valiente y tan entusiasta, ha acabado generando un trabajo en su línea que tiene que ver con la terapia. Ella es una terapeuta ya desde hace muchísimos años, tiene ya una carrera muy establecida, pero además es una gran investigadora, ha trabajado sobre muchas cuestiones, algunas las ha comentado hace un momento Antonio, cuestiones relacionadas con mindfulness o con Teilhard de Chardin, o en fin, varias cuestiones. También con Jung, evidentemente, la mirada que tiene es la mirada de Jung, y en este caso lo que va a hacer es ilustrarnos sobre esta cuestión. Lo peor que puede hacer un presentador es alargarse demasiado. Así que me voy a callar ya y lo que voy a hacer es ceder la palabra a Paz para que nos pueda hablar de esa mirada junguiana hacia ese episodio bíblico de la lucha de Jacob contra el ángel. Muchas gracias. Nos bajamos y así no molesta. Buenas tardes, ¿se oye bien? Sí. Bueno, muchas gracias, antes que nada, a la Económica, Antonio, por acoger esta charla, y a Ángel por su amable presentación, mi profe, de hace ya unos cuantos años. Y bueno, yo estoy de acuerdo en que es una coincidencia significativa, que diera esa casualidad, yo me quedé pasmada. Y además es que esta imagen proviene de un sueño mío.
Yo empiezo con una frase un poco rimbombante, pero me gustó. Cuando leía a Fernando Rísquez, que era un psiquiatra venezolano que introdujo la obra de Jung en Venezuela en los años 60, y dice: el Génesis, como divino poema, nos permite empezar a comprender que ese Dios hebraico es la transustanciación mítica de una forma poética comprensiva del cosmos. Jung, de una forma quizá más sencilla, diría, o resumiría: el Génesis muestra el nacimiento y la evolución de la conciencia, el concepto y el fenómeno de la transformación, no solamente del hombre, sino también de Dios. Bueno, presento un poquito a Carl Jung, psiquiatra y psicólogo suizo, nacido en 1875, que comenzó su trabajo con su propio mundo interior a raíz de una profunda depresión causada por la ruptura con su maestro Sigmund Freud, fundador de la psicología analítica. Su modelo es el resultado del trabajo con sus pacientes y la búsqueda de sentido a través de la religión, la mitología, la alquimia, la antropología, de todas las culturas, con un enfoque único e innovador, y también de los sueños suyos y de sus pacientes. Formuló conceptos como individuación, inconsciente colectivo, persona, introversión, extraversión, ánima, animus, sincronicidad, que hoy son universalmente conocidos. El trabajo que voy a presentar hoy precisamente deriva de un sueño mío de hace como 4 años, en el que aparecía la imagen de este cuadro de Gauguin, La visión tras el sermón. En él aparecen unas bretonas que tras la misa creen ver a Jacob luchando con el ángel. Cuando desperté, tenía muy vívido ese cuadro y me fui enseguida a la Biblia a mirar el episodio, bueno, qué significa esto, por qué, y entonces quedé, bueno, leyendo ese episodio de la lucha de Jacob con el ángel, quedé flipada. Yo no creo que pueda ser otra la palabra adecuada, porque textualmente dice: cuando una vez que Jacob pelea de noche con un hombre hasta que se da cuenta que es un ángel, cuando se da cuenta que es un ángel, lo agarra más todavía y le dice: no te soltaré hasta que no me bendigas. Y para mi asombro, el ángel le contesta: vale, te bendeciré. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios. Yo creo que eso es inédito, ¿no? ¿Dónde hemos visto que se premie el haber luchado con Dios? Con los hombres pase, pero con Dios, ¿qué significado tiene eso? Yo estaba preparando entonces mi trabajo simbólico, mi formación junguiana, y entonces dije, ese va a ser mi tema, porque investigando toda la historia de Jacob, digo, esta es la historia de individuación de Jacob, del desarrollo de su conciencia. Tan diferente es un salto de conciencias de su abuelo Abraham, que casi es arrebatado, poseído por ese Dios y cree que tiene que matar a su hijo. Alguien que es capaz de luchar con la divinidad y de alguna manera poder ser el mismo dentro de eso que le está ocurriendo. Parece que bendice a Jacob precisamente por haber luchado contra él y además lo elige a él para renovar la alianza con el hombre, que no le tocaba. Jacob, hermano de Esaú, eran los 2 mellizos, Jacob nació el segundo. Bueno, entendí que la historia de Jacob es una historia de individuación. Todo lo vivo tiende a realizarse plenamente, pero la individuación es el proceso por el cual el ser humano se va haciendo consciente de sí mismo. Un proceso de transformación que implica la creación continua de nuevas condiciones en la vida interna, marcado por la finalidad de salir de la conciencia colectiva, desarrollando la capacidad de ser propia. Para ello somos guiados por un centro de la totalidad de la psique, luego enseñaré la imagen, que Jung llama sí mismo. Este centro nos impulsa a cada uno de nosotros en nuestra evolución como seres únicos, como una creación de uno mismo en el despliegue de la propia vida. Voy a hacer un pequeño resumen de la historia de Jacob. Jacob es nieto de Abraham, a quien Yahvé se le manifestó estableciendo con él una alianza.
Esta es mi alianza contigo, tú llegarás a ser padre de una muchedumbre de pueblos. Te haré inmensamente fecundo, con el compromiso de adorarlo solo a él. Abraham tuvo a Isaac, e Isaac tuvo 2 niños mellizos. Nació primero Esaú, y agarrado al talón de su hermano nació Jacob. Jacob significa destalonador, también significa suplantador. Había alguna profecía que decía que el segundo le quitaría el puesto a su hermano. Bueno, ya como sabemos todos, un día que venía Esaú muy cansado, le pidió a su hermano el plato de lentejas que estaba comiendo, y Jacob le dijo: si me vendes primero tu primogenitura. Y Esaú, que tenía hambre, le dijo: vale, y se lo juró. Estando ya próximo a morir Isaac, que estaba ciego, mandó a Esaú al campo a por caza, con el encargo de prepararle un guiso como a él le gustaba, y que después de comerlo le daría la bendición. Rebeca, que lo escuchó, habló con Jacob. Era su favorito, Esaú era el favorito de su padre y Jacob de su madre. Y convenció a Jacob para que suplantara a su hermano, y le puso las ropas de Esaú, le puso un vellón de oveja en el brazo, porque Esaú era muy velludo, y las pieles de su hermano para que tuviera el mismo olor. Jacob se aterrorizó, dijo: bueno, pues, y hasta que si mi padre se da cuenta y me maldice en vez de bendecirme. Pero su madre le convenció. Cuando entró en la tienda de su padre, el padre, la voz no le coincidía, y le dice: ¿tú de verdad eres mi hijo Esaú? Sí, soy yo, contestó Jacob. Entonces le pidió que se acercara y le besara. Entonces, al oler las pieles, dijo: oh, el olor de mi hijo es como el olor de un campo fértil bendecido por Yahvé. Y entonces le bendijo: Dios te dé el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra y trigo y mosto sin medida. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea quien te maldiga y quien te bendiga sea bendito. Cuando volvió Esaú y entró en su tienda a pedir la bendición, Isaac, estremecido, dijo: tu hermano vino con engaño, y se llevó la bendición. Esaú, lleno de ira, dijo que en cuanto su padre muriera mataría a Jacob. Entonces Jacob huyó despavorido y con permiso de sus padres se fue a las tierras de su tío Labán. Entonces, ese otro episodio tan importante que ha estado también muy representado en el arte, huyendo, solo, en total desamparo, se acostó para dormir y tuvo un sueño. Veía una escalera que, apoyándose en la tierra, tocaba con su vértice el suelo. Aquí, por la que subían y bajaban los ángeles de Yahvé. De pronto Yahvé, que estaba encima, le dijo: yo soy Yahvé, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que descansas te la daré a ti y a tu descendencia. Bueno, Jacob llega al lugar donde vive su tío Labán, conoce a su prima Raquel, se enamora de ella, tuvo que esperar 7 años trabajando para su tío para casarse con ella, pero el día de la boda, debajo del velo, le deslizaron a la hermana de Raquel y se casó con ella sin querer. Tuvo que esperar otros 7 años para casarse también con Raquel. Pasados los años, la relación con su tío empeoró y tuvo un sueño en el que Yahvé se le aparecía en sueños y le decía: levántate ahora y sal de esa tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob entonces huye con toda su familia, sus posesiones. Jacob, suponemos que estaría como en la mediana edad. Claro, volvía a su tierra e iba muy preocupado por el encuentro con su hermano, que había jurado matarle. Aquí es donde sucede el episodio. No se ve mucho. Bueno, yo lo voy a leer. El episodio del Génesis dice así: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Aquella noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 sirvientas, a sus 11 hijos y cruzó el vado de Yabok. Después que los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones. Entonces se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Al ver que no podía dominar a Jacob, le golpeó en la articulación del fémur y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaban. Luego dijo: déjame partir porque ya está amaneciendo. Pero Jacob replicó: no te soltaré si antes no me bendices.
El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob, dijo. El ángel añadió, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Luego Jacob le rogó, por favor, dime tu nombre. El ángel le respondió, ¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? Bueno, Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y he salido con vida. Mientras atravesaba Peniel, el sol comenzó a brillar y Jacob iba renqueando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el presente el nervio ciático, que está en la articulación del fémur, porque Jacob fue tocado en la articulación del fémur, en el nervio ciático. Al día siguiente, empezó a mandar mensajeros, compartir sus rebaños como obsequio para su hermano, porque le dijeron que Esaú venía hacia allí acompañado de 40 hombres a caballo. Pero al llegar, Esaú lo abrazó y lo invitó a ir con él. Jacob dijo que ya iría por su cuenta y con disimulo logró establecerse en un lugar diferente a su hermano. Vamos a examinar este episodio bíblico al modo junguiano. Empezamos con el primer párrafo, que es aquella noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, lo dejo ahí, a sus 2 sirvientas, a sus 11 hijos y cruzó el vado de Yabok. Jung en su obra habla en varios sitios del arquetipo del vado. Primero voy a explicar lo que es un arquetipo. Esta imagen sería una de las muchas representaciones de la psique, de la mente total, de la psique total, que incluye consciente, inconsciente e inconsciente colectivo. Esa laguna sería toda esa esfera. Esa especie de islote de arriba sería la conciencia, la consciencia. Y su centro es el yo, que es el que regula la consciencia. Ese punto que hay en el centro de la esfera, ese punto negro, sería el centro del sí mismo. O sea, Jung llama a sí mismo al conjunto, pero llama a sí mismo también a ese centro que regula, pero también que impulsa nuestra evolución. Es como fuerzas que nos impulsan en momentos de nuestra vida a evolucionar y a ser nosotros mismos. El inconsciente colectivo, que sería como el almacén de las experiencias de toda la humanidad desde sus comienzos, está formado por arquetipos, que son como los instintos de los animales, fuentes y patrones de energía que podemos identificar en las imágenes de los mitos, religiones o en los cuentos de hadas. Son estructuras, pero también son fuentes de construcción de significado, es decir, dan sentido. Son inconscientes, los vivimos, pero sin saber lo que estamos viviendo. Para que la individuación, ese concepto de Jung, de seguir haciéndose a uno mismo, tenga lugar, el sí mismo debe verse realizado y expresado a través de la consciencia con el yo. Es decir, el inconsciente colectivo es general, está fabricado, elaborado por toda la humanidad. El consciente es algo personal, pero para que la consciencia crezca tiene que estar nutrida del inconsciente, que por otra parte el inconsciente es disolvente, es tan tremendamente poderoso que puede causar una psicosis o incluso la muerte. Desarrollar esa conciencia es nuestra mayor creación, pero conlleva sufrimiento, pues supone apartarse de las opiniones del colectivo, incluyendo la propia familia, y para ello hay que ser capaz de ver más allá de lo que se espera de nosotros para descubrir nuestro propio camino en la vida. Supone atravesar la soledad interior, como le pasó a Jacob cuando tuvo que salir de su casa, como atravesar un desierto y descubrir las fuerzas en nosotros que hasta ese momento nos eran desconocidas. Solo cuando nos atrevemos a dar ese paso llenos de angustia, nos encontramos con esa fuente que nos proporciona las energías necesarias. Esa creación de conciencia, que es nuestra tarea personal, única de cada uno, implica a la vez una transformación en la relación con la divinidad. Tiene sentido contemplar los diferentes episodios bíblicos como una evolución de la psique del hombre y, por tanto, de su relación con Dios. Y es más, como una evolución de Dios en su relación con el hombre.
Bueno, si hay alguien que en algún momento quiera aportar algo, pedir una explicación, no estar de acuerdo, que levante la mano y yo encantada, o amplificar algo. El Antiguo Testamento nos proporciona los primeros relatos de cómo los seres humanos fueron evolucionando hacia una mayor conciencia. La palabra vado tiene muchas acepciones. Una de ellas es la que se refiere a un lugar de un río que permite fácilmente pasar andando o con algún vehículo. Tenemos muchos ejemplos. El alia iacta es de Julio César. La suerte está echada. Supuestamente la dice Julio César al cruzar el Rubicón. Significa que ha tomado una decisión trascendental y que no tiene marcha atrás. Aparece el elemento agua, que simboliza la emoción y que está presente, por ejemplo, en muchos ritos como el bautismo. Es casi como un renacer. Este arquetipo, esta fuerza que está en el fondo de nuestra psique, que tiene una energía brutal, tiende a surgir cuando ya se han agotado todas las posibilidades, ya se ha llegado a un punto sin retorno. Ese es el punto en el que estaba Jacob, no podía ir atrás y si iba hacia adelante no sabía con qué se iba a encontrar. El cruce es drástico y no sabemos lo que nos espera al otro lado. En el caso de Jacob, mucho miedo a la ira de su hermano. Pero también él se sabía depositario de la alianza de su abuelo Abraham con Yahvé. O sea, la bendición, una vez dada, ya no se podía quitar. Es lo que decía Isaac a Esaú, indignado. De alguna manera, Jacob se la ganó con osadía. La legitimidad la tenía ahora Jacob. Ahora el puesto de primogénito realmente lo ocupaba Esaú, de jefe de la tribu, pero el que tenía la legitimidad era él. Isaac le dijo: yo le he hecho señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. Dice Jung respecto a este arquetipo: uno se ve dominado por una emoción o por una llamada y se conduce de una cierta forma que no había previsto en absoluto. Este arquetipo activado da sentido a lo que ocurrió a continuación. Dice el texto: entonces se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Jacob ha dado el paso. Se queda solo en la noche, en una situación difícil, y hay una frase de Jung que dice: así pues, el que entra propiamente en lo jamás hollado, en donde no se entra, donde ya no encuentra uno caminos seguros que le guíen, ni techo protector sobre él. El riesgo, ¿no? La osadía, el irnos fuera de casa, fuera de lo conocido. Una vez más, Jacob se queda solo. Si se hubiera conformado, habría tenido que someterse a su hermano de por vida o a su suegro. Ha de marchar solo y encontrar su propio camino. Tendrá que encontrar dentro de sí lo que los demás encuentran en el colectivo. Para ser consciente, uno debe ser arrojado de los contenedores que lo mantienen inconscientemente identificado con la familia o la tribu. Si recordamos el sueño de Jacob años atrás, también en circunstancias difíciles, veía una escalera por la que bajaban y subían ángeles y la voz de Dios que le bendecía. Etimológicamente, ángel significa mensajero o mediador. Un ángel es una presencia luminosa, un cuerpo espiritual. Se les puede también considerar como faros nocturnos que reflejan la propia búsqueda del ser humano. Este es el cuadro de William Blake, maravilloso, que conecta mágicamente con lo luminoso. La escalera simboliza un eje que une el cielo con la tierra. Es como un puente vertical que se eleva a través de todos los mundos y permite recorrer toda su jerarquía pasando de escalón en escalón. A veces a todos nos ha pasado en los sueños soñar con que tenemos que elevarnos hacia algún sitio y no hay escalones, no hay escaleras. Faltan esos grados de conciencia intermedios que tenemos que aprender para poder elevarnos. Nunca se hace sin riesgo y sin sufrimiento. Son los diferentes niveles o grados de conciencia. O sea que este sueño que surgió en un momento difícil en el que tuvo que enfrentarse a su soledad, accediendo así a su mundo interno, lo prepara para este momento de su vida. Podríamos pensar que ese sueño de la escalera es un anuncio de la integración que tendría lugar años después en el episodio de la lucha con el ángel.
En este momento, cuando se encuentra con el ángel, en ese momento de su vida, Jacob ya es un hombre maduro. Suponemos que en la segunda mitad de la vida tiene ya 11 o 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Es la primera vez, en la primera parte de la vida, se tiene que formar el yo. Se tiene que formar el yo, el islote. Entonces tenemos que alejarnos de la consciencia. El primer ensayo es la adolescencia. Y tenemos que alejarnos de la inconsciencia porque nos disuelve, tenemos que alejarnos de nuestros padres, de todo lo conocido. Por eso esa rebeldía que a veces parece absurda. En la segunda mitad de la vida hay un intento del yo de acercarse a lo inconsciente. Tiene que sumergirse, dejarse hundir un poco en el inconsciente para poder tomar esas energías y poder realizar el yo. Y formar una relación entre su consciente y su inconsciente. Si hacemos un repaso de la vida de Jacob, esta está marcada por una serie de episodios en los que se muestra que no se quiere conformar con el lugar que la tradición le ha asignado. No había elección. La obediencia a aquello que otros deciden por ti era la única forma de existencia. Y Jacob desobedece, miente y obtiene la bendición. Y con ello elige no someterse. Entonces yo pongo aquí esta figura, que es el dios Hermes. Esto es muy junguiano. Para Jung, Hermes, o Mercurio, es el encargado de movilizar la mente, que la psique se mueva, que salga de aquellos moldes en los que está fijada. Hermes es dios, entre otras cosas, del comercio, es un dios trapacero, mentiroso, pero bueno, acompaña a los dioses en todos sus viajes arriesgados, es el que conecta consciente e inconsciente a través de su caduceo. Es el espíritu oscuro, a veces también se relaciona un poco con el diablo, pero para poder avanzar en la consciencia necesitamos conectar con nuestra oscuridad. Ese espíritu oscuro está representado por Hermes, el pícaro divino, burlón, embustero. Es el responsable de los movimientos psíquicos. A veces en nuestros sueños, si soñamos con comercios, estar en un centro comercial, por ejemplo, o estar viendo el escape en una tienda, ahí está asomando Hermes, algo se va a mover en nosotros, o con caminos, por ejemplo, o personajes como un bufón. Este arquetipo va a facilitar los cambios en nuestra psique conformada por las normas de nuestra familia o del colectivo. En la genealogía de Abraham supone un cambio, un movimiento que va a afectar profundamente a la imagen que tiene el hombre de su relación con Dios. El siguiente párrafo, al ver que no podía dominar a Jacob, le golpeó en la articulación del fémur y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaba. Ahora Jacob se da cuenta de que lucha contra un ángel. Para Jung, el núcleo del sí mismo contiene la imagen de la divinidad, con toda su capacidad transformadora. O sea, no es algo solo de arriba, es también a través de nuestro interior, a través de los instintos. Esa también la imagen de la divinidad. Jung habla siempre desde lo psicológico, nunca desde lo teológico. Ese encuentro con la divinidad en nuestro interior impulsa el proceso de individuación. Esto no es fácil de entender, pero podemos pensar, esto que todos aceptamos, Dios ha creado en nosotros una imagen. Es como decir que existe un patrón Dios en el hombre. San Anselmo, por ejemplo, en sus obras agradece a Dios que haya introducido, insertado dentro de él su imagen para que pueda relacionarse con él. Y también San Agustín. Ese patrón Dios tiene a su disposición las mayores energías transformadoras de que la humanidad es capaz. Esa experiencia del sí mismo tiene una característica de luminosidad, como este cuadro, como el sueño de Jacob. Pero es una energía terrible, con una enorme carga instintiva, y solo ayuda en nuestro desarrollo cuando el hombre no sucumbe a su superioridad, es decir, cuando no se somete a ella con los ojos cerrados, sino que defiende con éxito su humanidad,
Por aquí podemos entender lo de luchar con Dios. La energía del arquetipo es una energía sobrehumana que agranda de un modo peligroso los límites de la naturaleza humana. El gran peligro que tiene es que cuando la conciencia recibe esa energía del contacto con el arquetipo, tiene el peligro de inflarse. El orgullo, la soberbia, la inconsciencia del... yo creo que a todos, bueno, conocemos a personas que les ha ido muy bien y de repente se convierten en soberbios y ciegos y entonces todo se viene abajo. En la inflación no hay conciencia. Para Jung, según los autores, el concepto de yo, de ego, no es el mismo. En Jung, el yo es lo que regula nuestra conciencia. El ego sería el yo inflado, que ya no es consciente. Es aquí donde cobra sentido el golpe en la articulación del fémur. Esa desinervación del ciático supone una despotenciación del yo. Todo ese movimiento psíquico es posible porque en Jacob ya hay una conciencia. O sea, él ya se ha ido de su casa, ha corrido riesgos, ha cruzado ese vado donde se ha encontrado solo y las fuerzas psíquicas internas ha podido recibirlas. Él ya tiene un espacio psíquico que permite transitar entre el arriba y el abajo. El cielo y la tierra, que también son como metáforas del pensamiento y la emoción. Y que ya está anunciado en el sueño de la escalera, para que el yo no se convierta en un ego inflado. Luego dijo, déjame partir, porque ya está amaneciendo. La lucha siempre se produce en la oscuridad, que simboliza el inconsciente. A veces sentimos un desasosiego, estamos perdidos, nuestro interior está luchando y se está definiendo. El anhelo de luz es el anhelo por la consciencia. Jacob se da cuenta de que ese hombre con el que lucha es un ser divino y pese a eso lo agarra, no le deja irse, o sea, él es consciente de sí, no se queda aterrorizado. La importancia de la consciencia es tan grande que nos permite sospechar que hay un sentido en nuestras vivencias. Y entonces le dice Jacob, no te soltaré si antes no me bendices. El tema de la bendición vertebra toda la historia. Cuando le pide el ángel la bendición, ¿de qué bendición podemos pensar de qué está tratando? Por tradición el patriarca bendecía al primogénito. Pero si vamos al relato bíblico, el nombre Jacob significa usurpador o suplantador. Su estructura social no le posibilitaba obtener la bendición de su padre. Jacob la obtiene con astucia. Jacob no se conforma con su destino, no sigue las normas de los hombres. El desarrollo de la personalidad supone ser leal a la ley propia. La bendición que Jacob pide es el derecho a ser él mismo. Seguimos con el texto. El otro le pregunta ¿cómo te llamas? Jacob responde y le dice en adelante no te llamarás Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces Jacob y sus descendientes llevarán a cabo las promesas divinas hechas a su abuelo Abraham. O sea, Dios elige. El pacto de Abraham, Dios elige y elige a que ha transgredido y se ha atrevido a ser sí mismo. El pacto de Abraham con Yahvé, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré, esa es la imagen arquetípica de la llamada que inicia la individuación. Es un símbolo, pero que se repite en todos nosotros. Seamos capaces de escucharlo o no, seamos capaces de arriesgarnos a seguirla o no. Psicológicamente eso hace referencia a la separatio que decían los alquimistas, la separación necesaria para romper el vínculo de unión con objetos o personas que nos mantienen en un estado de poca diferenciación. Es la llamada a realizar nuestra tarea vital específica. Para los griegos, los dioses no estaban interesados en tener una relación con ellos. Esta es la diferencia que marca la alianza de Abraham con Yahvé. El abuelo de Jacob, Abraham, no pudo tener una conciencia propia, simplemente siguió a ciegas las órdenes de Yahvé. Su hijo Isaac repite esta forma de relación. Su excesivo respeto por la ley ahoga su voz interior, apenas tiene incidencia en el Génesis Isaac. Él sacrifica su propio ser a su padre.
Hay algún autor junguiano que habla del complejo de Isaac, el que se sacrifica por voluntad del padre sin protestar. Jacob da un paso más en esa evolución y se atreve a desobedecer. Su relación con Yahvé ya no es una alianza heredada. Él transforma esa relación con la divinidad porque se atreve a desafiarla. Al igual que la relación del yo con el sí mismo, la relación con la divinidad, con la imagen de Dios en el hombre, ha de cambiar y adaptarse. De la misma forma que los símbolos religiosos tienen que reinterpretarse eternamente para evitar el peligro de la petrificación. La bendición supone precisamente el cambio de nombre, trapacero, embustero, que se convierte en el vencedor de hombres y dioses, es decir, Israel significa en realidad que Dios reine. O sea, Dios en nosotros, reinando en nosotros, nosotros reinamos. Para encontrarnos debemos arriesgarnos a ser nosotros mismos. Mientras atravesaba Penuel, el sol comenzó a brillar y Jacob iba renqueando el muslo. El sol brilla, la conciencia ampliada. Jacob va cojeando y tras la lucha llega a una nueva posición consciente desde la que contemplar la situación. Podemos ver cómo resuelve la situación. Va enviando a su hermano regalos para aplacar su cólera. Y cuando se produce el temido encuentro, parece que Esaú viene con una actitud diferente, pero lo invita a ir con él, donde Esaú sería el jefe, por supuesto. Se ha producido ahí una diferenciación, una separación, y Jacob encuentra una manera de llevarla a efecto, que es, bueno, voy a mi ritmo lentamente con mis ganados y mi familia, pero al final se instala en otro sitio, no bajo el mando de su hermano. Consigue una independencia. La función principal de la consciencia es la diferenciación. Si no nos diferenciamos, nos desviamos en nuestra propia esencia. Jacob ha podido tomar una decisión ética que se convierte en un acto creador subjetivo que solo podemos asegurarnos, como decía Jung, deo concedente. Nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar porque es una creación nueva. O sea, es un terreno absolutamente inseguro. Y cuando, pues, estando con un paciente, ocurre el cambio, nunca es lo que piensa que va a ocurrir el terapeuta. Y se le llama deo concedente porque es algo nuevo, completamente inédito. Es decir, necesitamos un impulso espontáneo y decisivo por parte del inconsciente. Por eso los israelitas no comen el nervio ciático, que está en la articulación del fémur, porque Jacob fue tocado en el nervio ciático. Es decir, deja patente que en el camino de la individuación es imprescindible una actitud humilde para que no ocurra la inflación. El lado oscuro del sí mismo es muy peligroso porque es la mayor fuerza de la psique y puede hacernos perder el contacto con la realidad. Estoy ya terminando y voy a comentar algo acerca del cuadro de nuestra sincronicidad. Dice William Blake, el autor del anterior cuadro de la escalera, que el Antiguo y el Nuevo Testamento son el gran código del arte. El impulso y el fin de la creación artística sería el poder manifestar el genio oculto en cada cual. Para Gauguin, el arte es una abstracción. Dice él en una carta, sáquela de la naturaleza, soñando ante ella, y piense más en la creación que en el resultado. Es el único medio de ascender hacia Dios, haciendo como nuestro divino maestro, crear. Ese es el sentido del episodio bíblico para Gauguin y por eso lo elige como motivo en su cambio de forma de pintar. La historia de Jacob representa un salto evolutivo en la historia de la conciencia humana. Considerando la experiencia de su abuelo Abraham, que establece una alianza con Yahvé que da inicio al monoteísmo, compromiso que va pasando de padres a hijos en su linaje, se puede ver un cambio sucesivo en esa relación que de una obediencia fiel e incondicional evoluciona a crear una conciencia propia y con ello una relación personal con Dios. La aparición del ángel deteniendo su brazo y la indicación de que en lugar de su hijo sacrifique el cordero, podemos verla como una evolución, entender que a Yahvé hemos de sacrificarle algo que psicológicamente simboliza humildad.
es una obra de Berruguete, El sacrificio de Isaac. No sé si se ven las expresiones suficientemente, pero son de una angustia que se contagia. Muestra el terror de Abraham, la angustia infinita de Isaac que va a ser sacrificado. En cambio, Jacob es capaz de sobreponerse a ese terror. O sea, podemos imaginarnos a Abraham que por primera vez tiene esa experiencia terrible y que siente quizá, porque en aquella época pues, he leído que era costumbre asesinar, sacrificar a los primogénitos, en fin, no sabemos las circunstancias, pero Jacob es capaz de sobreponerse a ese terror y ser el mismo frente a la divinidad. Y es capaz de luchar con un ser divino sabiendo que le es. Es un viaje heroico el que hace Jacob, en pos de su propia consciencia, para encontrar su propio camino y pasar de una ética de la obediencia a la ética que guía nuestra vida interior. Si Dios confiere al hombre parte de su poder creador, se entiende que éste tenga que luchar con lo que le viene dado para lograr crearse a sí mismo. Traigo aquí dos frases de Jung. Aquí vi asombrosamente claro el fenómeno cósmico de la consciencia. El hombre es imprescindible para dar un último toque a la creación. Ante la acuciante crisis de sentido en el mundo contemporáneo, la cantidad de gente que busca ampliar su conciencia va siendo cada vez mayor y es vital, es fundamental, aunque pensamos que siendo cada uno de nosotros un poco más consciente, hacemos poco o que es una gota que se pierde en el mar. Ahí me recuerda algo que leí hace poco de los mohos, que por lo visto cuando no encuentran comida, se juntan unos con otros, forman una cadena y como un gusano se mueven del sitio en el que habitan. Cuando una persona se centra y aumenta su conciencia, lo de alrededor, eso lo decía también Teilhard de Chardin, también se centra y tiende a aumentar su conciencia. Cuando nos individuamos, nos transformamos en seres más completos y únicos. En realidad es un proceso de querernos a nosotros mismos, es nuestra responsabilidad vital. Pero para ello tenemos que hacernos con nuestras propias sombras y liberar la luz que hay en nuestro interior. El conocimiento y cuidado de esa interioridad nos permite descubrir el poder latente del Creador que duerme en nosotros, porque esta es nuestra facultad más parecida a Dios. Hay una frase de los libros negros de Jung, que son sus libros de transformación, de cuando estaba casi psicótico con unas visiones terroríficas, y dice: tú eres en Dios cuando tú eres tú mismo. Todos estamos llamados a realizar nuestra tarea vital específica. Y eso es todo. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, ¿alguna cuestión? Es difícil para los que no somos psicólogos, es difícil de aprender. Muy denso, muy... Pero bueno. Manolo. Para que no haya silencio por parte del respetado público, algún aspecto biográfico de Jung, que igual que conoce, tiene que ser un personaje al estilo de Freud, sin que tenga tanto, ni siquiera la misma profesión, pero también de Teilhard, porque tú has relacionado y nos conocimos con ese tema teilhardiano y digo yo, ¿qué relación tiene? ¿Verdad? Pues algún aspecto biográfico de Jung. Me han dicho que viajaba mucho para investigar de antropología o de etnografía y tal, algún aspecto de viajero y tal. Bueno, no sé. Para mí los dos autores son los dos grandes autores del siglo XX de la transformación. O sea, eso todavía no se entiende, pero nos transformamos. Igual que entendemos que un gusano se convierte en una oruga y luego una mariposa, y lo que era antes ahora es otra cosa, en nosotros se producen esas transformaciones. Lo que pasa es que no somos conscientes y nuestras posibilidades de transformación son impresionantes. Entonces, tanto uno como otro, o sea, Jung, con respecto al alma y cada individuo, él se dio cuenta de que en sus pacientes, cuando todavía era freudiano, lo que ocurriera era una transformación, pero no sabía cómo. Él era un gran intuitivo. Decía, es como si fuera una persona diferente, que se ha transformado ahí dentro, ¿no? Cuando empezó a
al leer alquimia y sobre todo conoció y colaboró con Richard Wilhelm, que era un sinólogo que escribió un tratado alquímico que tradujo el tratado alquímico chino, que tradujo para que fuera entendido por los occidentales. Se dio cuenta que es eso lo que ocurre en mis pacientes cuando se transforman. Ese es el proceso. Bueno, pues Teilhard de Chardin tuvo la misma intuición. Y aparte que explicó cómo se realizaba ese proceso, él lo llevó a la evolución de todo el cosmos. O sea, para él la conciencia existía, y para Jung también, incluso en la materia inerte, en las moléculas. No solamente en la vida, en la previda también. Todo es una transformación y en Teilhard era una transformación hasta encontrar un punto de confluencia con lo divino. La encarnación es eso, Dios encarna, Dios también se transforma. Es que es muy fuerte y entender todo eso puede... ni es fácil, ni son autores que son muy difíciles de leer y de comprender, pero merece la pena meterse en ese charco para poder entender las capacidades asombrosas que tenemos los humanos para ser lo que estamos destinados a ser. ¿Y hasta qué punto se podría relacionar ese comienzo trapacero y embustero de un Jacob con la individuación de ese ser que limpiamente, respetando una jerarquía y combatiendo otras que no tienen que ser divinas ni cosmológicas? ¿Qué relación? ¿Por qué vamos a Jung, que ya tendría 100 y pico años? ¿Por qué vamos a esa individuación a través de sus pensamientos, imaginaciones y psicología, pero psicología florida? Yo no digo que sea peor que la conductual, no, pero el ser humano o Dios, ¿por qué favorece a un Jacob en vez de decir que date cuenta que es pelo de oveja? Es que quiero decir, tanto simbolismo, unirlo con el día a día de una psicoterapeuta, no sé. Claro, es que en realidad los mitos, los dioses, son parábolas de lo que ocurre en nuestro interior. Eso se ve día a día en los sueños de los pacientes. Cuando de repente te dicen, pues he soñado que estaba en la plaza de mi pueblo, forma redonda. Tú sabes que va a empezar a hacerse un cambio y ocurre. He soñado que estaba en un comercio, entonces buscamos los símbolos, el significado que puede tener para esa persona. Esa mente va a abrirse a muchísimas más posibilidades, porque realmente vemos lo que nos han enseñado a ver. O sea, tenemos los ojos de nuestros padres, de nuestra sociedad, de nuestro colectivo. Aprendemos a ver, pero todos tenemos la posibilidad de aportar nuestro granito de arena para poder ver por nosotros mismos lo que otros no pueden ver. Pero ver eso es muy difícil cuando todos están viendo otra cosa. Yo entiendo que el mindfulness hoy día te ayude a buscar tu interior y a elevarlo desde tu interior, entendámonos, de forma higiénica y actual, sin conocer a ni a nadie. A poder entendernos un poquito. Sino la meditación simple, ya encontrarte a ti mismo, borrar tanto pensamiento que te inculcó el maestro. El maestro bueno sé que siga, pero el maestro que te dijo que no servía para nada y te truncó el fémur y el ciático, pues a ese poder largarlo, ¿no? No lo entiendo. A ver, el maestro... Mindfulness actualmente se habla mucho y se practica a través de la meditación, lo veo algo razonable, actual, aunque tome cosas de los orientales. Pero bueno. con Esaú y Jacob, pues sigo... Bueno, pero yo no he hablado del mindfulness en relación con Esaú y Jacob. No, quiero decir que esas dos vertientes me cogería más al mindfulness, digamos... El Jacob y el mindfulness. Más actual que la mitología aquella que salió como mitología, ¿no?
Bueno, Jacobo lo que hizo fue transgredir lo que estaba fijado. Y entonces pudo hacer una serie de movimientos en su vida que le llevaron a poder tener una visión distinta de las cosas, a poder salirse de los esquemas. Por ejemplo, el hecho de que en vez de enfrentarse, mato a mi hermano, por lo que hago, le mato, me mata a mí, poder ser capaces de imaginar una posibilidad diferente, negociadora, por ejemplo, ya es simplemente que nuestra mente, de o sí o no, que es binaria en principio, aparezca un abanico de posibilidades. ¿No nos ha pasado a todos de estar con un problema y parece que no tiene solución y de repente en un momento dado aparecen posibilidades que ni se nos habían ocurrido? Pues a eso se refiere. O sea, estamos hablando de mitos, de cosas muy... Pero en realidad son cosas muy sencillas que nos están pasando, pero que no sabemos ponerles nombre. ¿Cómo ha ocurrido este cambio en mí? Bueno, pues... a través de estas parábolas, lo que ocurre en nuestro interior, podemos tener las imágenes de qué es lo que está ocurriendo. Muy bien.